Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos viendo en las últimas semanas un cambio de estilo en el gobierno. Es un gobierno que, si uno mira distintos aspectos de su actuación, se empieza a advertir que se está poniendo más agresivo, o por lo menos que el conflicto ocupa un lugar más importante en su estrategia. Este tema, el tema del conflicto y en la Argentina, nos puede abrir ventanas hacia distintos lugares de la política, y no solamente de la dirigencia política, sino de lo que está pasando en la sociedad y de lo que está pasando en nuestras cabezas. Fíjense, el presidente habla el lunes pasado, no es casual, no es intrascendente, 2 días después de las manifestaciones que hubo en muchas plazas del país de, digamos así, adhesión al gobierno, y por primera vez califica a quienes no se oponen, sino a quienes obstruyen en distintos sectores de la sociedad su política como mafias. Es un cambio de tono, es un cambio de calificación. Marcos Peña, que es Gandhi, o venía siendo Gandhi, era el que más cultivaba dentro del gobierno, no por propensiones psicológicas, sino por la idea de que el país estaba fatigado con 12 años de conflicto, era el que más predicaba dentro del gobierno la necesidad de un discurso conciliador, va al Congreso muy motivado por Macri, tal vez no lo hubiera hecho si no hubiera habido una gran motivación del jefe, a decir háganse cargos. Y era otro Marcos Peña, más enérgico, más conflictivo. Las mismas plazas del sábado anterior a ese discurso de Macri, esas plazas todavía deben ser interpretadas. ¿La gente fue a adherir al gobierno o fue a protestar contra lo otro que reaparecía? El kirchnerismo con distintos rostros. El rostro de la marcha del 24 de marzo, que califica al gobierno como una dictadura y reivindica la lucha armada, el rostro de las manifestaciones docentes, el rostro de la marcha de la CTA. ¿Es pro Macri o sigue siendo un conjunto anti-Kirchner el que sostiene al gobierno? ¿El gobierno por qué no convoca? ¿No convoca porque teme el fracaso o porque sabe que si convoca tal vez resta? Es decir, que el universo que lo sostiene sigue siendo el mismo del balotaje. Es más bien por repudio al otro que por afinidad con el que manda. Para ir a la frase ya demasiado trillada de Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Dentro de todo este contexto donde el conflicto parece ganar un nuevo lugar, hay ahí un experimento que todo el mundo está mirando, porque se produce con una persona extraordinariamente relevante para el juego de poder, sobre todo del oficialismo, y se produce en la provincia. El gran campo de batalla de este año es la provincia de Buenos Aires. Y la protagonista de ese conflicto, o al menos uno de los protagonistas, es María Eugenia Vidal. Y estamos hablando del conflicto docente. Macri observa mucho a Vidal. Y tiene razón en observarla porque Vidal mide más que él y además llegó al poder en alguna medida gracias a Vidal. No hay que olvidarse el papel que jugó la provincia de Buenos Aires y la candidatura de Vidal y la contradicción de Vidal con Aníbal Fernández para la llegada de Macri al gobierno. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires se desarrolló un conflicto que se sigue desarrollando con los gremios docentes, donde Vidal obtiene, al menos hasta el viernes, sábado pasado, hasta el fin de semana, un gran éxito. ¿Cómo medir ese éxito? Bueno, yo creo que hay una manera bastante objetiva de medir por qué a Vidal le fue bien y a los sindicatos le fue mal. Los propios sindicatos, tal vez para encontrar un argumento por el cual suspendían las medidas de fuerza, hicieron una encuesta. 2 de ellos, un sindicato docente que se llama UDA y un sindicato que se llama AMET de la provincia de Buenos Aires, publicaron los resultados de las encuestas, diciendo que el 70% de la gente a la que habían consultado, de sus propios afiliados, decían no queremos más huelgas. La Federación de Educadores Bonaerenses, que tiene un matiz, digamos, no peronista desde siempre, filo radical, lo mismo, se bajó del paro. Y Baradel todavía no mostró su encuesta. Él está atrapado, no tiene tantas posibilidades de bajarse del conflicto. ¿Por qué? Porque no pelea con una mujer, pelea con 2 mujeres.
Tiene el problema de enfrentar a Vidal. Le encantaría que no fuera Vidal su contradictora, por eso lo está buscando desde el comienzo a Macri. Y la instalación de una carpa frente al Congreso tiene que ver también con eso, con la necesidad de pelearse con alguien que tenga una imagen más conveniente para el sindicalismo que la que tiene Vidal. Pero además, por la espalda lo viene atacando una dirigente que se llama Romina del Pla, que es trotskista, que presenta una lista para competir en las internas del sindicato de maestros que lidera Baradel el 17 de mayo. Esa mujer, Romina del Pla, presentó lista en 33 distritos de la provincia de Buenos Aires. Para que tenga una idea, en la elección anterior había presentado solo en 13. Y domina seccionales tan importantes como La Matanza, como Quilmes, como Berazategui, como Tigre, como Ensenada, La Plata. Es decir, no es que lo va a desbancar a Baradel, pero Baradel no puede bajar los brazos ni puede decir yo ya arreglé. Si uno fuera muy perverso, la jugada contra Baradel sería hacerle, como dice el Padrino, una oferta que no puede rechazar y que él tenga que bajarse del conflicto. Él no puede, en alguna medida el gobierno de la provincia está colaborando con él, manteniéndolo arriba del ring, también porque el gobierno teme que se vaya a Baradel y venga un sindicalista, un sindicalismo mucho más agresivo. Después hay otro plano que tiene que ver con el éxito de Vidal en este conflicto, y es que, según las encuestas de opinión, por ejemplo, una encuesta que realiza la consultora Q de Santiago Lacase, dice que el 51% de los encuestados cree que los culpables del conflicto, que básicamente es el paro, son los sindicalistas. No dicen los maestros, los sindicalistas. 21% es Vidal y 20% ambos. Bueno, es evidente que Baradel estaba encerrado y algunos negociadores informales del sindicato de maestros, hace más o menos un mes, a uno de ellos se le escapó en una conversación, digamos, extraoficial con funcionarios de la provincia. Esto termina en una carpa blanca. Necesita un conflicto Baradel, decidió que va a tener un paro por semana hasta el 17 de mayo. Es bastante desagradable que los chicos no puedan ir una vez por semana al colegio porque Baradel necesita ganar una elección. Ahora se agrega la carpa blanca. Le llamo carpa blanca deliberadamente. La llamaban escuela itinerante. ¿Por qué? Porque reproduce algo que ya pasó en la época de Menem. Y esto Macri lo sabe. ¿Qué pasó en la época de Menem? Cuando Susana Decibe asume como ministra de Educación de Menem, los sindicatos docentes pedían un fondo compensador para que el Estado Nacional ponga plata en las provincias que no alcanzaban a pagar buenos salarios docentes. En el gobierno había posiciones divergentes, arman la carpa blanca. Decibe, la ministra paga, decide armar, en contra de la opinión de otros miembros del gobierno de Menem, ese fondo compensador. Igual la carpa siguió, pasó el menemismo, llegó a De la Rúa. Es decir, lo que teme el gobierno Macri es que le pase lo que le pasó al gobierno Menem, que se le instale en la plaza de los dos congresos un escenario político donde, como en aquel momento, termine cantando Serrat. Ahora Serrat está grande, habrá que ver quién viene a cantar. Pero es evidente que cuando uno habla con los viejos menemistas, dice, y nosotros no sabemos cuántos votos perdimos por esa carpa, que no la pudimos levantar aún dando lo que pedían, en las elecciones del 97 y en las elecciones del 99. Claro, hay en el sindicalismo docente actual una especie de reflejo condicionado a repetir experiencias anteriores, porque la marcha federal de los maestros también se parece a la marcha blanca, y ahora ya me meto en el túnel del tiempo, perdón la gente que está mirando y es demasiado joven, las marchas blancas que le hacían a Alfonsín. Ahora, hay un tema que merecería una nota al pie de página. En aquel momento dirigía la CETERA un sindicalista mendocino que se llamaba Marcos Garcetti. Había sido director de escuela.
A Garcetti lo sucede Mari Sánchez, otra sindicalista que tuvo algún protagonismo en el gobierno de la Alianza. Había trabajado 20 años como maestra. A Mari Sánchez la sucede Marta Maffei, había sido directora de escuela. ¿Quién vio al frente de un aula a Hugo Yasky? El dirigente de la CTA, que fue antes de eso, dirigente de CETERA y dirigente de SUTEBA, el padrino de Baradel. ¿Alguien vio frente de un aula a Baradel? ¿Qué hacía Baradel en una escuela? ¿Era preceptor, era maestro o era, como dicen, pañolero? El que junta las herramientas en las escuelas técnicas. ¿Entró en una escuela para ser maestro o entró en una escuela para ser sindicalista? Tal vez si es esto segundo, se entiende que necesite un paro por semana para retener el gremio con independencia de la calidad de la educación o de las prestaciones que le dan a los chicos. Pregunta, ¿la gente está votando listas trotskistas en las escuelas del Gran Buenos Aires porque de golpe vino la fiebre de la izquierda o porque también hay algo en este modelo de sindicato muy profesionalizado, de sindicalista técnico prácticamente, que piensa el conflicto en orden a sus intereses corporativos como un modelo que molesta? Es una buena pregunta, me parece. La carpa intentó instalarse ayer. La oposición dice, esto es represión. Un detalle, C5N estaba transmitiendo desde la Plaza de los Dos Congresos desde la mitad de la tarde. Nadie entendía, los que miraban televisión no entendían qué estaban haciendo ahí. Se ve que estaban esperando que pase algo. Pasó. Represión. ¿Es represión liberar el espacio público porque alguien lo ocupa irregularmente? Bueno, el SUTEBA dice teníamos un permiso. Uno mira el permiso y es la presentación del permiso en mesa de entrada. Si uno mira todo el discurso anterior de este gremio, del kirchnerismo, de las fuerzas de izquierda, es un discurso que está esperando la represión. Porque a Macri le han dicho ya, en Holanda vos sos la dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubiera o no represión, probablemente hay ya un discurso preformateado que dice este modelo no cierra si no es con castigo a los que menos tienen, con independencia de los datos. ¿Nos hemos desligado de los datos? Es una pregunta que no es tan nueva, porque si vivimos prácticamente 12 años sin INDEC, quiere decir que los datos importaban poco. Quiero destacar solo un caso. Aparece un caso que sucede en un lugar que no estamos mirando, Comodoro Rivadavia. Un sindicalista camionero realiza un piquete delante de un supermercado, La Anónima, hiperconocido en toda la Patagonia. Es conocido el supermercado y es conocido su dueño y la familia que lo dirige, que son los Brown, Federico Brown y Nicolás Brown. ¿Por qué hacen el piquete? Porque supuestamente han subido los precios en medio de las inundaciones. Bastante loco hacer eso, ¿no? Lo llama el gerente de la compañía, les dice, mirá, no es así. Bueno, nos vamos a otro lado. Esto fue el miércoles pasado. Empezaban a recuperarse el clima en Comodoro de las grandes inundaciones muy destructivas que hubo. El viernes empieza ya a cursarse información que Cristina levanta en su cuenta de Twitter, diciendo que La Anónima, que es de Federico Brown, en realidad es del sobrino de Federico Brown, que se llama Marcos Peña, ¿lo conoce? Y de otro sobrino de Federico Brown, que se llama Miguel Brown, que también es funcionario del gobierno. Ya le cambiamos el dueño a la empresa. Y ahora nos dicen que Marcos Peña y Miguel Brown ya no son los que manejan La Anónima, sino los funcionarios del gobierno, subieron 50% los precios en medio de la crisis producida por las inundaciones. Y llevaron el litro de agua no a 6 pesos, sino a 70 pesos. El director de lealtad comercial de Comodoro Rivadavia, que es kirchnerista, salió a decir esto es mentira. Pero ya está instalado. Del mismo modo que nos contó Pancho Olivera hace 2 lunes que un intendente del conurbano, Festa, ya empezaba a crear el clima de que no alcanza la comida y por ahí habría que tomar algún supermercado. Esto que está sucediendo con los datos no es trivial. Tiene que ver con tiene que ver, por supuesto, con mala fe.
pero hace juego con una polarización que está dentro de la cabeza de la gente. Les cuento un detalle. En una encuesta de Isonomía aparece que los kirchneristas ven más obra pública y los no kirchneristas ven mucho menos que el promedio. Si uno no es kirchnerista, si es macrista, el puente es más largo. Y si uno es kirchnerista, el puente es más corto o no lo ve. Quiere decir que estamos en una especie de oposición automática donde ya es muy difícil la discusión porque es muy difícil llevar los argumentos al terreno de los datos. En esa polarización parece no haber lugar para terceras posiciones. En esa polarización está instalada la política. Da la impresión de que lo que le suma a Baradel solo puede perjudicarlo a Macri o a Vidal y lo que le suma a Macri o a Vidal solo puede perjudicarlo a Baradel. Tal vez por eso Randazzo todavía no habló del conflicto docente y está haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires. Y Massa hoy tuvo una expresión de deseos diciendo: arréglense muchachos y vengan al Congreso. Si no pueden arreglar el tema en la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene la capacidad de pagar, es muy difícil que se pueda arreglar en el Congreso. Final. El gobierno se había planteado al comienzo 3 objetivos: terminar con la pobreza, terminar con el narcotráfico y el tercero, muy difícil, lograr la unidad de los argentinos. Daría la impresión de que este objetivo fue puesto de costado porque hay un sector de la política argentina que le niega legitimidad a Macri. Vale la pena preguntarse sobre qué unidad hablaba Macri. ¿Qué unidad de los argentinos requerimos? ¿La de contenidos? ¿Pensar todos igual? ¿O solo hace falta que nos pongamos de acuerdo en reglas? Si nos tenemos que poner de acuerdo en reglas, habrá que ver cómo se ocupa la plaza, que es un espacio público.